Bueno, chicos, acá tenemos el cuadernillo que preparé especialmente para ustedes. Ya todos los deben contar en forma de papel. Nuevamente, teniendo en cuenta que vamos a trabajar a través del celular, o sea, en forma virtual, lo principal para aprobar esta materia es que ustedes entreguen los trabajos prácticos. Nos vamos a encontrar los días lunes y los días viernes, como bien dijo la profe Ana. Muchos de ustedes ya hicieron este trabajo práctico, así que este videíto explicativo va para aquellos que aún no lo han realizado por la circunstancia que sea. Lo primero que vamos a hacer, vamos a retomar algunos contenidos que ustedes vieron en biología en primer año. Como muchos me han dicho, hace mucho tiempo que ustedes vieron estos temas, así que vamos nuevamente a repasarlos. Vamos a empezar viendo cómo se organizan todos los seres vivos que habitan este planeta. Se organizan en 5 reinos: monera, protista, animal, hongo y plantas. Esos son los 5 reinos con los que nosotros contamos en nuestro planeta. Este cuadrito da algunas características de que tienen cada uno de los 5 reinos, ¿sí? Que van a ser abordadas a continuación. ¿Por qué están formadas todos los seres vivos? Por células. Entonces, esas células, según las características que nosotros podamos observar, podemos decir que tenemos organismos unicelulares que cuentan con una sola célula o organismos pluricelulares que tienen más de una célula. Si ustedes retoman nuevamente este cuadrito, fíjense que acá tenemos número de células, ¿sí? Y vamos a tener por cada reino si tenemos organismos unicelulares o pluricelulares. Entonces, una célula unicelular, más de una célula pluricelular. Luego vamos a tener, según si tiene el núcleo definido o no, células eucariotas o células procariotas. ¿Cuál es la principal diferencia y lo que ustedes tienen que saber? Que las células eucariotas tienen el núcleo definido. Como bien ustedes ven acá, esta parte, eso es el núcleo. En cambio, en la célula procariota yo no tengo un núcleo definido. Esa es la principal diferencia que hay entre una célula y otra. Y a su vez vamos a ver la forma, ¿sí? Las células procariotas van a ser células más primitivas, o sea, células sencillas, ¿sí? Que no tienen demasiadas estructuras. En cambio, las eucariotas tienen muchas más estructuras. Si retomamos nuevamente el cuadrito, vamos a ver qué tipo de célula, según cada uno de los reinos, vamos a tener células procariotas, eucariotas, según el reino que nosotros queramos analizar. Luego vamos a ver la diferencia que hay entre las células animales y las células vegetales. ¿Cuál es la principal diferencia? Que las células vegetales cuentan con esta estructura que se llama cloroplasto. ¿Qué le permite a las células vegetales esa estructura? Realizar la fotosíntesis. Recuerden que las plantas eran organismos autótrofos. ¿Qué quería decir eso? Que podrían fabricar su propio alimento. O sea, para fabricar su propio alimento necesitan tener unas estructuras especializadas, que son los cloroplastos, que les permiten fabricar su propio alimento, ¿sí? A diferencia de la célula animal, que no las tienen. Si ustedes tienen 2 células de este tipo y ven cloroplastos, ya sabemos que una va a ser célula vegetal y otra célula animal, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, somos pluricelulares, o sea, tenemos más de una célula, tenemos células eucariotas, o sea, células con núcleo definido, y a su vez tenemos células animal. No contamos con cloroplastos porque ninguno es planta. Bueno, puede ser que alguno sea planta. Eso después ustedes me lo dirán. Bueno, esas son las 3 principales características que tienen nuestras células. Como nosotros somos organismos pluricelulares y somos muy complejos, se van a organizar en diferentes niveles, que son los que están acá a continuación.
Primero vamos a arrancar con este nivel de acá arriba, que es el átomo. El átomo es la menor porción de materia, ¿sí? Yo acá abajo le fui detallando cada uno de los niveles de organización para que ustedes se ubiquen y puedan identificarlos. Entonces, átomo, menor porción de la materia. Luego tenemos moléculas, que es una unión de entre diferentes átomos. Macromoléculas, que son uniones entre diferentes moléculas, como pueden ser proteínas, lípidos, carbohidratos. Seguramente ustedes han escuchado estas palabras en algún nutricionista, que nos recomiendan comer menos carbohidratos y más proteínas. Bueno, esos son los tipos de macromoléculas que podemos contar. Después tenemos organelas. Las organelas son los órganos que tiene la célula, ¿sí? Como nosotros tenemos diferentes órganos, que digamos hígado, corazón, pulmón, bueno, las células tienen diferentes órganos, que en vez de llamarlos órganos se llaman organelas. Luego tenemos la célula propiamente dicha, que es la unidad estructural y funcional de la vida, o sea, la menor unidad que puede nacer, crecer, desarrollarse y morir, ¿sí? Que son las 4 funciones básicas que cumplimos todos los seres vivos. Luego tenemos los tejidos, órganos, los sistemas de órganos y el individuo propiamente dicho. Nosotros nos vamos a detener en esta parte, vamos a arrancar a analizar de esta parte. Vamos a analizar cada uno de los sistemas que integran nuestro cuerpo. Acá está un poquito detallada las organelas que cuentan cada una de nuestras células. Simplemente es a modo de información. Yo no pretendo de que ustedes sepan cada una de las funciones. Sí me interesa que sepan bien la diferencia entre un organismo unicelular, pluricelular, célula eucariota, célula procariota y célula animal y célula vegetal. Esas son las principales diferencias. Pero como había mencionado esta parte de que las células tienen diferentes organelas, acá se los muestro a continuación. Bueno, a partir de esto vamos a hacer nuestro primer trabajo práctico. Este trabajo práctico va a basarse en toda la teoría que vimos previamente. Entonces, acá tenemos algunas definiciones y según estas definiciones ustedes van a poner a qué nivel de organización pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, unidad estructural y funcional de la vida. ¿A qué habíamos dicho que hacía referencia esa definición? A la célula. Entonces ustedes acá van a poner célula. Puede ser, en el primero va célula, luego puede ser átomo, tejido, individuo, sistema de órganos, sí. Dependiendo la definición vamos a poner al nivel de organización que pertenece. Luego acá, en vez de tener definiciones en el segundo punto, tenemos diferentes organismos. Entonces, según el organismo que esté definido, vamos a poner en qué nivel de organización está ubicado. El perro, por ejemplo, sería el último nivel de organización. Estaría en el mismo nivel de organización que el ser humano. Si yo digo epitelio, epitelio hace referencia a un tejido, ¿sí? Entonces, dependiendo el concepto que yo diga, voy a poner el nivel de organización al que esté asociado. En el tercer punto, tenemos diferentes organismos y vamos a poner si tienen célula eucariota y célula procariota y a qué reino pertenece. Luego aparece esta imagen. Recuerden que yo había dicho anteriormente de que teníamos 3 cosas que tener en cuenta. Si eran organismos unicelulares y pluricelulares, célula eucariota o procariota y célula animal y vegetal. Bueno, ustedes, este siempre va a ser un esquema muy particular de un tipo de célula, que es la célula procariota, ¿sí? Siempre se va a representar de ese modo. Luego acá ustedes tienen 2 células diferentes. Entonces, fíjense que acá dice cloroplastos. Bien. ¿Cuál era la célula que tenía cloroplastos? La célula vegetal. Entonces, si esta es una célula vegetal, la de al lado que no tiene cloroplastos va a ser una célula animal. Dependiendo de eso, vamos a responder estas preguntitas de acá. Recuerden, célula procariota es una célula que no tiene un núcleo definido, que es una célula muy sencilla, es más chiquita que la célula
eucariota porque no contiene diferentes organelas, es una célula muy primitiva y muy sencilla. Acá después tenemos el punto 5. Hay un montón de bacterias que afectan un montón de enfermedades y que seguramente alguna de todas estas podemos haber tenido nosotros o hemos sentido que alguna persona cercana a nosotros tuvo. ¿Sí? Botulismo, síndrome urémico hemolítico, diarrea, entericolitis y demás. Bueno, como investigamos poco de las bacterias y nos afectan a todos los seres vivos, vamos a investigar, a ver, de estas bacterias que yo nombré, qué síntomas provocan, qué modo de contagio puedo tener y cuáles son los tratamientos. Vamos a redactar un breve texto. Luego, en el punto 6, vamos a investigar sobre los virus. Y acá seguramente ustedes la han escuchado esta palabra un montonazo de veces, tanto en todas las redes sociales como cada vez que prenden la televisión. Entonces, los virus, que hoy en día tenemos el coronavirus, que nos afecta y por eso estamos enseñando de este modo, de manera virtual, pero yo quiero que ustedes investiguen sobre los virus en general. Por ejemplo, ¿cómo están formados? ¿Qué células tienen? ¿Por qué se propagan con facilidad? Entonces, van a realizar una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Y van a dar ejemplo de alguno de otros virus que no sea el que nos afecta hoy en día. Una vez que ustedes busquen esa información y realicen un breve texto, van a responder la pregunta 7, que también trata sobre virus. Bueno, ese es nuestro primer trabajo práctico. Luego de que todos me entreguen el primer trabajo práctico, vamos a pasar con la explicación del segundo. Espero que les guste. Si tienen alguna dificultad, sepan que me pueden consultar las veces que sea necesario. Un besote grande.